Ciudadanos del sur de la Franja de Gaza son obligados a desplazarse a otros refugios. El régimen de Israel tomó el control de Rafah y a diario hay ataques contra zonas civiles que anteriormente eran consideradas como seguras. El continuo y permanente cierre por parte de Israel del cruce fronterizo de Rafah, que es la frontera con Egipto, está impidiendo la entrada de ayuda vital. Vital para Gaza, vital para los gazatíes, vital para seres humanos. Si se mantiene el cierre de los suministros, cuando mucho, según el propio Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, podría durar hasta 3 días. Máximo. Comienza Detrás de la Razón. Bienvenidos. Decenas de miles de palestinos intentan huir de Rafah. A diario, Israel bombardea la zona oriental de la ciudad, que alberga alrededor de 1.5 millones de personas. صاروخين من دون ما يحذرونا وهذا عمل يعني مش كويس عمل إجرامي هذا وسعنا 8 شهداء منهم أطفال وأبرياء أطفال صغار يعني ما لهم دخل في أي حاجة. El continuo cierre por parte de Israel del cruce fronterizo de Rafah está impidiendo la entrada de ayuda vital a Gaza. La ONU denuncia la medida, pero solo se queda en la denuncia. Las autoridades del organismo multilateral han mantenido la pasividad permanente con las atrocidades del sionismo en Gaza. Now, no goods have come in for our use for our humanitarian operations, either through the Karim Shalom or the Rafah crossings into the Gaza strips. We are continuously engaging with all involved about the resumption of the entry of goods, including fuel, so that we can begin managing incoming supplies. However, the situation remains extremely fluid, and we continue to confront a range of challenges, including active military operations. En 3 días, unas 80.000 personas han huido de Rafah. Buscan refugio donde pueden. Israel les ordenó ir al campo de Mubasi, cerca de Han Yunis. الوضع يعني صعب كثير. كل المدارس أخلت يعني تدمر كل الوضع هناك في عند النجمة عند العودة إخلاء تام فيش حياة نهائي البشرية صارت يعني معدومة هناك فيش لا سوق ولا حياة ولا أكل ولا شرب الناس صارت مش عارفة وين تروح وين تيجي. Por primera vez desde el inicio de la guerra del régimen de Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que su país no suministrará más armas ofensivas a Tel Aviv, esas mismas que ha usado contra los gazatíes en el genocidio. Suponen ser los comentarios públicos más duros hasta el momento sobre la operación militar ampliamente condenada por la humanidad, pero permitida por los gobernantes. Tras el inicio de los bombardeos, la Casa Blanca ha estado bajo la lluvia de críticas internacionales por proveer a Israel de armas que hasta el momento han dejado más de 34.000 palestinos muertos, pero aún así, Biden insiste en el apoyo de su país al régimen de Tel Aviv. Un apoyo que es sumamente condenado alrededor del mundo. Las protestas del movimiento universitario se expanden, pero así como se expanden, son reprimidas. Los estudiantes aseguran que seguirán en las calles y los campus universitarios. Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Reino Unido han registrado las movilizaciones que iniciaban hace 3 semanas en Estados Unidos. La respuesta en cada país ha sido la misma. Les tildan de movimiento antisemita, ese mismo calificativo que usa el régimen sionista para escabullirse de las críticas mundiales y hasta de la propia justicia internacional. Y cada vez que pasa el tiempo, ya son 216 días, más de 7 meses de genocidio, esta práctica del régimen de Israel se vuelve más agresiva, se vuelve más contundente contra los gazatíes y uno todavía se pregunta, bueno,
¿qué más puede ocurrir entonces? ¿Qué más puede pasar? Tema de análisis, nos acompañan esta noche los expertos en la materia. Juan Luis González Pérez es analista político, analista internacional, investigador, articulista y está en Cádiz, en España. También a lo largo de esta jornada, de esta emisión de Detrás de la Razón, qué gusto contar con la compañía y el análisis de don Nicolás Hadwa, analista político, también analista internacional, investigador, articulista. Y Nicolás está en Valparaíso, pero también ha estado en territorios ocupados palestinos y sabe muy bien de lo que es capaz el régimen de Israel y sabe sobre todo muy bien a lo que han sido sometidos los palestinos a lo largo de décadas. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches por diferencia horaria. Bienvenidos. Muy buenas, encantado de estar aquí con nosotros otra vez. A los dos, gracias. Gusto saludarte y saludar a nuestro amigo Juan Luis González. Un agrado estar con él aquí. Un fuerte abrazo, Nicolás. Gracias, gracias señores como siempre por acompañarnos en esta nueva edición de Detrás de la Razón. Juan Luis, quiero comenzar con usted porque estamos hablando de una bomba de tiempo, ¿no? Y entonces uno se dice, bueno, ¿cómo afrontar esos gazatíes o sobre todo cómo los gazatíes pueden afrontar esos desafíos que le van colocando con el paso, no de los días, sino con el paso de las horas prácticamente? Porque están siendo expulsados de una zona que era aparentemente segura, Rafa, en el sur de Gaza, en la frontera con Egipto. Ahora están siendo expulsados nuevamente hacia cerca del centro de la franja de Gaza, ¿no? Muy cerca de Han Yunis, además, una zona que ya había sido sumamente golpeada por la guerra. Y si a esto le sumamos la ausencia o la prohibición por parte del régimen de Israel del ingreso de ayuda humanitaria, entonces, ¿cómo los gazatíes pueden afrontar todo esto que está ocurriendo, esta bomba de tiempo? Bueno, parece duro decirlo, pero creo que los gazatíes solo tienen una opción y es continuar con las acciones militares de resistencia frente a los invasores, ayudados por el resto de frentes, ¿no?, abiertos, fundamentalmente en el sur del Líbano y en el Mar Rojo. Y no es poco, ¿no?, porque como decía un general sionista o retirado, de continuar así la guerra, Israel va a colapsar en un breve plazo de tiempo desde los puntos de vista militar, económico y social, ¿no? Y por otro lado, creo que fundamentalmente a nivel global, creo que es el momento de la diplomacia y de continuar con la presión ciudadana para detener este genocidio. Ya se ha conseguido acorralar a Estados Unidos, asustado por una campaña electoral en ciernes que se le ha puesto muy cuesta arriba a los demócratas, y han comenzado a dar pasos atrás, de momentos muy calculados, pero que están haciendo muchísimo daño al antisionista. Yo creo que lo que falta es que ya le digan a Biden que también es de Hamas, ¿no?, como nos han dicho a todos tantas veces. En cuanto a Europa, aunque solo sea a nivel táctico, las críticas a Israel también son permanentes y prácticamente generalizadas, ¿no?, algo que no sucedía desde el 7 de octubre. Así que, bueno, y además creo que de aquí a poco, creo que sobre el 21 de mayo, muy probablemente se va a suceder una cascada de reconocimiento del Estado palestino en la Unión Europea que va a poner una situación de máxima debilidad a los palestinistas. Así que, bueno, no queda otra que seguir manteniendo la resistencia. Don Nicolás, Juan ha mencionado, dos temas sumamente elementales acá, ¿no? Uno, la diplomacia, y dos, el tema de los Estados Unidos. Hace solamente un día Joe Biden hacía ese anuncio de cesar el envío de armas, ese envío de material bélico que utiliza el régimen de Israel contra los palestinos. Y, políticamente, ¿qué significa esto? Sobre todo cuando estamos en un año electoral para Joe Biden, un hombre de más de 80 años que se juega además su futuro político en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, esto o es una estrategia o realmente se puede estrategia teniendo en cuenta la ruta electoral, o realmente puede haber, un ápice al menos de confianza en este anuncio de Joe Biden. Digamos, ¿está comenzando a cambiar aquí algo en medio de este genocidio o no? No, mira, no lo creo así. El cambio de Estados Unidos no va a haber. Recuerda que Joe Biden dijo hace muy poco que si el Estado sionista no existiera, ellos se encargarían de inventar otro. O sea, el rol que cumple el sionismo y en ese aspecto el Estado infanticida, el rol que cumple es el rol de gendarme del imperio allí, el rol de punta de lanza de los intereses de las transnacionales de la OTAN y de Estados Unidos, y en definitiva son ellos los que mandan en las transnacionales y la OTAN como ejército a las transnacionales. Joe Biden es una figura casi decorativa, porque basta que
el Estado sionista le dé un tirón de oreja y va a cambiar de inmediato, porque dijo que iba a limitar el envío de armas, le llegaron 2 tirones de oreja y ya había enviado armas de nuevo. Entonces, no solo es una combinación de hipocresía, sino que es una combinación de hipocresía, mentira, intereses nefastos que están mezclados allí, y en definitiva concuerdo mucho con lo que decía Juan Luis, en el sentido de que la resistencia no han dejado otra alternativa que la lucha. Ahora, Biden, con su actitud rastrera, sumisa y groseramente hipócrita en Gaza, Biden ya perdió la elección. Biden no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección en Estados Unidos. Entonces, claro, pero las transnacionales, al sionismo le da exactamente lo mismo si gana Biden o pierde Biden, porque tanto republicanos como demócratas son controlados, manipulados y manejados como marionetas por el sionismo internacional, Juan Carlos. No hay otra. Juan, usted decía, bueno, a partir del próximo 21 de mayo es posible que países europeos comiencen a reconocer el Estado palestino, una propuesta que había hecho además España como el primer país de la Unión Europea para el reconocimiento del Estado palestino. Entonces, esta incursión en Rafah, ¿qué significa, política y diplomáticamente hablando, ¿no? ¿Qué significa para Occidente, sobre todo para la Unión Europea? Porque, a ver, hemos visto cómo se le ha puesto cuesta arriba a los líderes de la Unión Europea ese apoyo que ha mantenido para con el sionismo que encabeza Benjamin Netanyahu, digamos, ¿será también una forma de resarcirse con sus propios ciudadanos? Le pregunto, una forma de resarcirse con los universitarios que están protestando ahora en diferentes casas de estudio europeas, una forma de resarcirse sobre todo con la humanidad, de decir, bueno, ya no podemos, ya no tenemos para dónde agarrar, sino que pues también hay que darle un poquito como que de confianza a la gente, digo yo. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que la opinión de la Unión Europea, justamente desde el día 7 de octubre, fue absolutamente unánime, incluso por países como España, que ahora quieren reconocer al Estado palestino. Y de hecho recuerdo algún viaje incluso prácticamente de un día para otro de von der Leyen para darle todo el apoyo necesario al Estado sionista, y desde luego así se ha mantenido durante mucho tiempo. Lo que ha sucedido es que, conforme ha ido pasando el tiempo y hemos visto la naturaleza terrorista, criminal, infanticida del Estado sionista, poco a poco ese crédito que en principio era total ha ido desapareciendo, ha ido menguando, y en estos momentos parecía, o al menos creo que desde Occidente creían que junto con la presión norteamericana y la presión europea iban a ser capaces de parar lo que iba a suceder en Rafah. Y desde luego Netanyahu, que está absolutamente fuera de todo esquema, está desquiciado, ¿no? Completamente, pues va a seguir con su plan desde un principio, y ha dejado quizás en ridículo a la Unión Europea y al propio Estados Unidos. Aunque ya digo, yo entiendo que la ruptura que hay entre Netanyahu y Biden tiene mucho de teatro, y que desde luego en cualquier caso si se da va a ser limitada, pero creo que al final sí le está haciendo mucho daño al Estado sionista, y al final creo que como no van a hacer otra cosa, y no creo que la postura, por ejemplo, de Bélgica, que está pretendiendo dictaminar algún tipo de sanciones contra el Estado sionista, vaya a salir adelante en esta Unión Europea, pero al menos sí parece que se está dando un espaldarazo a esa solución temporal. A mí no me convence demasiado de los dos estados, pero sí va a haber un reconocimiento de Palestina, imagino que de España, Irlanda, Malta, Eslovenia, y posiblemente también de Noruega, y quizás alguno más que me falta. Con lo cual eso sí va a suponer un fuerte impacto en la población mundial, y incluso mañana veremos a ver cómo se define en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se vaya a votar de nuevo en la
la Asamblea el reconocimiento de Palestina como Estado de pleno derecho. Claro, bueno, también acá influye ese incumplimiento que siempre ha hecho el régimen de Israel, Nicolás, por ejemplo, de cada resolución de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, y ahora la discrepancia que mantiene con la propia Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, ¿de qué valdría ese reconocimiento internacional para el Estado de Palestina o esa aparente solución de dos estados que ahora muchos analistas han dicho, ya a esas alturas del partido, con un genocidio en curso, con más de 7 meses de genocidio, es prácticamente inviable? Entonces, ¿de qué valdría, digamos, ese reconocimiento internacional si el régimen de Israel pues no respeta ningún apartado de diferentes artículos de convenciones internacionales, si mantiene su agresión contra la Franja de Gaza? Mira, lo que pasa acá es que el Estado infanticida no solo incumple absolutamente todas las resoluciones y no respeta ni siquiera ningún acuerdo, aún los acuerdos ya logrados. Por eso mismo, sí. Ellos tienen la tranquilidad de la impunidad permanente. Y eso no es gratis. No te olvides que Europa y Estados Unidos están controlados por el poder sionista. El sionismo controla el 100% de la banca europea, el 100% de la banca y capital financiero norteamericano, el complejo militar e industrial, controla 52.000 transnacionales y controla la OTAN. Por eso, ellos se sienten inmunes a cualquier cosa y hacen lo que les place. Y para los regímenes europeos, la solución de los dos estados es una solución parche que les soluciona los problemas internos a ellos. Pero en la realidad de los hechos no soluciona absolutamente nada. Ni piensa tú que no solo ellos tienen el 78% y los palestinos se querían con el 22%, sino que del 22% los sionistas han creado asentamientos para apoderarse de las mejores tierras y en definitiva los palestinos no quedarían con más de un 16%, lo que es un estado absolutamente inviable y que quedaría eternamente atado a un cordón umbilical. No, independiente, sí. Quedaría atado al Estado infanticida. Esa es una burla para el pueblo palestino, pero es una solución para la Unión Europea principalmente. No le veo otra. Pero una solución completamente desproporcional desde donde se le mire, geográfica, política y económicamente, geopolíticamente incluso, hablando, ¿no? Juan, en función de este posible apoyo que pueda estar comenzando a recibir la Franja de Gaza, o digo Palestina, en su conjunto, ha hablado el propio premier de Israel, Benjamin Netanyahu, y palabras más, palabras menos, él decía, Israel puede abastecerse por sí solo, o puede mantenerse por sí solo, si se llegase a quedar sin el apoyo, y esto después de las declaraciones que daba Joe Biden, eso solamente un día a la CNN, y también teniendo en cuenta ese rechazo que ha llegado por parte de algunos funcionarios, no de alto nivel, sino más bien de bajo rango, pero funcionarios, al fin, de la Unión Europea. Entonces, en medio de todo esto, pues yo me pregunto, ¿puede Israel mantenerse por sí solo cuando hace menos de un mes, por ejemplo, vimos cómo necesitó la ayuda de varios países, necesitó la ayuda de Francia, de Alemania, de Reino Unido y de Jordania en la región para contener, por ejemplo, un ataque punitivo de Irán, un ataque de represalia? Entonces,